Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Panorama Global, donde vamos a mostrar las noticias más relevantes de todo el mundo. Y comenzamos con Colombia, donde se da a conocer el parte oficial sobre el coronavirus. 296 muertes y 9.270 nuevos casos. Ronnie, buenas tardes. Francisco, un saludo para usted, para todas las personas que están conectadas a esta transmisión en vivo del tiempo de la unidad de salud. Como dice usted, 296 fallecimientos y en total ya el país tiene 20.348 muertes por COVID-19 y 633.339 infecciones. Eso en términos generales para 479.568 recuperados en total, Carlos Francisco. Sin duda, pues estas cifras naturalmente de los casos positivos, pues naturalmente están condicionadas esencialmente por el número de pruebas. Y vamos, pues, como siempre, aquí a dar, digamos, los registros mayoritarios, los primeros, de los casos de acuerdo, pues, obviamente, al informe, insisto, que envía el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud. Bogotá, como siempre, encabezando el listado con 3.023 casos. Antioquia con 1.339, Santander con 586, Cesar con 586, Cundinamarca con 572, Valle con 469, Meta, importante la situación del Meta, importante desde el punto de vista epidémico, con 438 casos, y Cauca con 244 casos. Sí, Carlos Francisco, vamos a hablar sobre los otros indicadores que generalmente acompañan estas cifras y, por ejemplo, los casos activos. Hoy son 132.104 en total, 1.000 menos frente a la cifra de ayer, en 1.315 conglomerados, estos son 2 más frente a la cifra de ayer, y hoy tenemos 10.011 recuperados para, como le decía, un total de 479.568. Si hacemos las referencias, obviamente, por número de habitantes, 12.389 casos por millón de habitantes, más o menos, es lo que tiene, obviamente con algunas variaciones, con base en algunas cifras pues, que todavía están por consolidarse. Estaría afectado más o menos el 1,23% de toda la población, y me deslizo ya para mirar que los casos activos, es decir, aquellos que pueden infectar, que en este momento, pues, sin duda, tienen el proceso, digamos, latente o esencialmente, digamos, activo, como dice el término, son el 21,55% de los casos. 21,55% de los casos, en contraste con los casi 475.000 recuperados, que en este momento serían 75.200, perdón, el 75,24%. Repito, 75,24% representan los recuperados, se me fue aquí una coma, y el 21,5% son los infectados, en una proporción pues que sin duda desbalancea esto a favor de los recuperados de manera pues optimista en este sentido. Me deslizo también por las cifras del porcentaje de letalidad, que es del 3,21% en una, digamos, en una magnitud que se ha mantenido más o menos constante, Ron. Sí, Carlos Francisco, tengo ya, digamos, aquí un poco la discriminación de cuándo ocurrieron esas muertes, pero también tengo dónde ocurrieron las muertes, Carlos Francisco. Usted me dirá qué quiere revisar, que revisemos primero. Salgamos primero digamos, de los datos generales que, pues, de una u otra forma cualifican la pandemia. Por ejemplo, hablemos del número de muestras, que, pues, naturalmente siguen un poco bajas, 28.452 pruebas, digamos, moleculares PCR, y 4.578, que darían una positividad del 28,6%. Estamos hablando, pues, obviamente, de una cantidad baja, condicionadas, pues, digamos, por las nuevas estrategias que sugieren esencialmente que se van a hacer búsquedas activas. Estamos en 2 de septiembre, pues, démosle, pues, sin duda, el compás de espera para que esto se aumente, porque de la cualificación de los casos a partir de la aplicación de pruebas, básicamente se determinará
el seguimiento que se le haga a la pandemia en los próximos tiempos, dado que el país pues prácticamente ya está todo funcionando, obviamente con las excepciones de rigor. Entonces, en ese sentido estamos hablando del 28,06% y dentro de ese marco también, para salir de estos datos, obviamente le digo dónde están los casos activos, Ronnie, en este momento. Son en casa, es decir, leves, con síntomas o asintomáticos, está el 83,2% de la población afectada documentada esencialmente. Y en este caso es el 83,2%, en un porcentaje que ha tenido algunas variaciones hacia la baja, pero pues podemos decir que el 80% de la gente que se infecta por el virus o que está afectada por el virus sencillamente tiene un curso esencialmente benigno. Los moderados, que son aquellos pues, que requieren de hospitalización pero no de cuidado intensivo, son más o menos unos 21.000 pacientes, están en este momento, pues digamos, con la perspectiva de que no empeoren dentro de un contexto, digamos, evolutivo, manejando síntomas que sin duda requieren soporte, son el 15,4%, y los más graves, los más severos, más o menos bordeando los 1.900, el 1,4% de estos casos, Ronnie, en unas cifras que se han mantenido desde el plano pandémico más o menos estables, con variaciones pequeñas, obviamente, en los cuidados intensivos, concretamente, que tuvimos un porcentaje del 1%, hoy vamos en el 1,4%, pero pues de una u otra forma es una referencia que dentro del contexto, digamos, de lo malo, pues deja cierto nivel de, digamos, de tranquilidad, hasta donde se puede hablar así. Ahora sí vamos con los fallecidos, Ronnie. Decíamos que, por ejemplo, mire esto, de los fallecidos reportados, 296, solo, es decir, en días anteriores, son 275, quiere decir que 21 solamente ocurrieron entre ayer y hoy. Y le suelto aquí, pues obviamente la posta para que usted siga hablando de ellos, en donde se presentaron y demás, mientras yo reviso acá las preguntas de la gente. Sí. Entonces, como usted decía, Carlos Francisco, 275 de los 296 fallecidos son pertenecientes a días anteriores, o en otras palabras, 21. Hasta ahora se han logrado registrar 21 fallecimientos hoy. Ayer, si vemos las cifras, mejor, o en este reporte de los 296, 124 son de ayer, o sea, es decir, Carlos Francisco, y ahí volvemos al mismo tema, se sigue presentando una alta mortalidad por estos días, más allá del pico, porque recordemos, más allá del reporte, estos son fallecidos efectivos, reales, día tras día, y ya podemos decir que en el reporte de hoy hay 124 fallecidos pertenecientes a ayer, 39 hace 2 días y 19 hace 3 días. La muerte, digamos, que data de más atrás es del 30 de junio, Carlos Francisco, exactamente más de 2 meses, incluida en este reporte. Por el lado de las muertes, donde ocurrieron, ya tengo los datos de donde se presentaron estos 296 fallecimientos. Podemos decir que 38 de ellos fueron en Antioquia, Carlos, que 4 fueron en el Atlántico, 5 en Barranquilla. Bogotá tiene hoy 45 fallecimientos reportados en esta lista de 296. Cifra inferior frente a lo de los últimos días. Bolívar tiene un fallecimiento, Boyacá 2, Caldas 2. Y Carlos, yo quiero que reflexionemos un poco sobre lo que está ocurriendo en algunas regiones que son, digamos, o que no tienen una infraestructura fuerte en hospitalaria, como por ejemplo el Caquetá, que tiene hoy 3 muertes, como por ejemplo Guainía, Carlos, hoy tiene 2 muertes reportadas este departamento. El Guaviare tiene 3 fallecimientos reportados. Putumayo tiene 2 fallecimientos reportados. Y ojo que Bichada tiene una muerte hoy. No sé si es la primera, pero usualmente este departamento no reporta fallecimientos y hoy tiene un fallecimiento en esta lista. Y hablando sobre los que generalmente sí reportan, podemos decir que Cundinamarca tiene 28 fallecimientos, que el norte de Santander tiene 14 muertes registradas hoy,
y que Santander, ojo esta cifra de Santander, 36 muertos, 36 muertos, es el tercer departamento con más fallecimientos, Santander, y finalmente el Valle tiene 24, que es casi lo que muestra en las últimas semanas, no bajan las cifras de muertes reportadas en el Valle del Cauca. Importantes estos datos porque pues esto muestra esencialmente las asimetrías de la pandemia. Valga decir que los números absolutos pues naturalmente estaban influidos esencialmente por la situación de Bogotá, Medellín y Cali, y bajo esa condición al disminuir de manera pues progresiva las cifras de casos y obviamente de muertos, pues naturalmente se dice que la curva pandémica nacional está disminuyendo. Pero usted lo acaba de decir, hay sitios en los cuales la pandemia empieza a crecer, es decir, o está en pleno crecimiento. Y es allí en donde tenemos que poner los ojos, porque sin duda mientras el país se recupera, por lo menos en los sitios grandes en los que tuvimos la posibilidad por lo menos de estar encerrados mientras las cifras subían, pues eso da cierta tranquilidad, tanto que en Bogotá tuvimos una meseta gigantesca, muy prolongada hasta que las cifras empezaron a bajar. Esperamos que no suban, pero hay sitios, sobre todo en el oriente del país, cuando estamos hablando del oriente, estamos hablando de norte de Santander, incluido arriba, Valledupar, estamos hablando de Villavicencio y por supuesto todo Santander, que pueden en algún momento tener las dificultades que usted dice, no solamente por el crecimiento que trae el virus dentro del contexto epidémico, sino también por las limitaciones en la infraestructura. Entonces, los antiguos territorios nacionales pues pueden pasar por eso, que fue lo que pasó, que fue lo que ocurrió esencialmente en Leticia en su momento. Entonces, pues estamos ahí hablando de números generales, pero la mirada, el foco hay que ponerlo en cada una de las regiones. Mientras usted escudriña allí, empiezo por la última pregunta que dice, o mejor aclaro que aquí las opiniones de ustedes son tan válidas como cualquier pregunta y naturalmente nosotros no las filtramos, sino que las ponemos en un contexto simplemente de información, porque para eso abrimos este diálogo. Es un diálogo, pues es una participación en doble vía y bajo esa condición, por eso nosotros simplemente lo hacemos respetando naturalmente las opiniones de cada uno de ustedes. Alberto Acuña Gómez dice, se están tomando solo 25.000 pruebas, me imagino que PCR, cuando hay posibilidad de tomar cerca de 50.000. Los resultados no muestran la realidad de la pandemia. Obvio, y aquí hay una cosa, el subregistro es tal que incluso algunos dicen que hay que multiplicar las cifras, los más benévolos dicen que hay que multiplicarlas por 8. Entonces, hablemos de casos, naturalmente. Wow, Colombia es el número 5 en el mundo, ya somos potencia, Estados Unidos, Brasil, India, Rusia y Colombia. Hoy pasamos a México y a Perú, al fin, somos primero en algo, dice Néstor Gamboa Márquez. Marcela Cerón, así es que quieren aplanar a las malas. Marta Lucía Córdoba Ardila, buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas que se pueden manejar en casa? Los síntomas que se pueden manejar en casa son los síntomas que no comprometen de manera significativa, digamos, el bienestar. Hablemos de, por ejemplo, la dificultad respiratoria. Si una persona está respirando bien, no tiene mayor problema, pues sencillamente puede quedarse en su casa. Otro síntoma que puede manejarse en la casa es la fiebre, si esta pues no es muy alta. Esencialmente se puede manejar con medios físicos. Algunas alteraciones desde el punto de vista, digamos, respiratorio, que pueden ser las, digamos, como los episodios, como si fuera un episodio de gripa que potencialmente se puede manejar, e incluida la diarrea. Pero si cualquiera de estos síntomas, independientemente del que sea, se agrava y además hay dolor, malestar, decaimiento y naturalmente pérdida de la funcionalidad, esos no se pueden manejar en la casa. Hay necesidad de ir a los hospitales. Dice Hugo Caballero, informes puntuales, realistas, debe ser el neumólogo que acabé de hablar con él ahorita de la clínica Marley. Un saludo, doctor Caballero, por su participación. Dice, ¿cuál es la razón para que ahora todos los días nos digan que los muertos son de antes? Daniel, sí, porque resulta que como las cifras, a ver, había dos lecturas. Una lectura que era la fecha de reporte, es decir, la fecha en la que se confirmó que este señor se murió. Es decir, pero que se murió de COVID. Pero esta persona pudo haber fallecido antes y mientras se hizo la averiguación, mientras llegaron los datos, entonces había, digamos, una distorsión desde el punto de vista del cuándo ocurrieron las muertes. Entonces, en ese sentido, Daniel, lo que hizo el gobierno y el Instituto Nacional de Salud concretamente fue tomar las cifras y tratar de llevarlas hasta donde más se pueda a la fecha de muerte para tener, digamos,
una imagen más real de la pandemia, y en ese sentido se puede decir que a pesar de esto, abro comillas, a pesar de que las cifras aparecen abultadas, pero estos fallecidos son de los días anteriores. El problema, que es lo que nos viene inquietando desde hace un par de días, es que antes había un rezago casi de un mes y los rezagos cada vez son menores. Entonces, si hoy decimos que solamente hubo 21 fallecidos, entonces las cifras de mañana o las cifras de pasado mañana nos pueden dar cifras que hay que sumárselas a las de hoy. Entonces, esa es la razón, Daniel, para tratar más o menos de tener una radiografía, si me permite la comparación, un poco más real, pero pues obviamente eso hay que irlo construyendo con el tiempo. Seguimos aquí, dice Pepito Roa. ¿Me podría informar cuántas pruebas diarias se están tomando en Cúcuta? Ese dato sabe que no lo tenemos discriminado, pero en algún momento lo haremos particularmente, pero démosle los datos de Cúcuta a Sí, Pepito Roa, sobre sí. todo, sí, los datos generales. Ronnie, por Sí, favor. datos de Cúcuta, aquí ya estoy Y en Santander, para ordenando. contestarle de una vez a Janet Caballero. Listo, perfecto. Aquí estoy. Vamos primero a Norte de Santander, que como decíamos, tiene hoy 14 fallecimientos y en Cúcuta se presentaron exactamente 8 de esos fallecimientos. El resto en este departamento se presentaron en San Cayetano, en Ocaña, en Salazar y en el Zulia y en los patios. ¿Cuál es el otro departamento, Carlos? Santander. Santander. Santander, bueno, ahora íbamos a Santander, que como les decíamos, es el tercer departamento con más fallecimientos reportados hoy, 36, 36, aquí me están dando una llamada, 36, y exactamente el, ya le digo, Carlos Francisco, en Tranquilo, dónde se mire, presentan. No, se los tengo, no, eh, fresco, que esto es no, la rapidito, próxima vez Carlos Francisco. elimina los datos, de la Sí, llamada. mire, hay de los 36 fallecimientos reportados en Santander, Sí, 5 fueron en Barranca Bermeja, uno en Cimitarra, otro en El Playón, 1, 2, 3, 4, 5, 7 en Florida Blanca, 7 también en Girón y exactamente 15 en Bucaramanga. 15 de los 36 fallecimientos ocurridos en Santander fueron en Bucaramanga. Y antes de darle el cambio, tengo que darle una noticia lamentable, Carlos Francisco. En la lista de fallecidos, de los 296 fallecidos que reportó hoy el Ministerio de Salud, hay un niño de 2 años, una niña mejor, de 2 años, paciente de cáncer en Bogotá, una niña de 2 años, paciente de cáncer en Bogotá, es la víctima más joven en este reporte del día. Como decíamos, el número de fallecidos por la pandemia menores de 19 años está cerca de las 60, es más o menos 58 personas o 58 niños y adolescentes los que han muerto por COVID-19 en Colombia, Carlos Francisco. Gracias, Ronnie. María Quinchín hace dos comentarios que, como digo, aquí todo, absolutamente todo, si nosotros los invitamos a que participen, pues obviamente a nosotros nos interesan todos sus comentarios porque ustedes están ahí, nosotros pues simplemente lo que hacemos es facilitar esta vía para que nos comuniquemos. Tan fácil que es hablar de muerte, dice María Guinchín. Y ningún alcalde de cada ciudad, pueblo o localidad se detiene a pensar en las familias afectadas con esta enfermedad y las consecuencias que trae la pérdida para cada familia. Yo creo que deberíamos ser un poco más humanos con esto, ¿no? Y obviamente un poco mucho más humano. Y por esa razón nosotros aquí tratamos de que esto no sea tan estadístico. Fácil sería poner una tabla y decir chao, hasta luego y hacemos un comentario periodístico. A nosotros no nos gusta esto tampoco y la verdad es que cada vez que tenemos oportunidad de referenciar, digamos, alguna persona o de pronto ponernos del lado de la familia, siempre lo hacemos. Pero usted tiene toda la razón. Esto deberían hacerlo todas las autoridades. Yo creo que de una u otra forma todos hemos sido afectados en mayor o en menor grado, pero quizás los que más son estas familias que pasan por estas situaciones inéditas y que merecen, además del acompañamiento, toda la solidaridad del mundo. ¿Qué diferencia
es que haya muerto en días anteriores y de todas maneras ya está en la lista de muertos. Miriam, usted tiene toda la razón. Eso es convertirlos en estadística, básicamente es para hacer seguimiento que nos permite tomar, o mejor, que les permite a los tomadores de decisiones hacerlo. Pues yo creo que usted tiene toda la razón. 296 muertos por la pandemia, independientemente de que hayan ocurrido de aquí para atrás o para adelante, sencillamente son fallecidos que nos duelen y que por encima de todo afectan la existencia de su entorno. Dice, bajando mientras la gente es desobediente. Este comentario es importante. Hoy veía, Ronnie, unas fotos, a quienes nos están mirando, pues obviamente aquí, que nos están siguiendo, de pronto saben de qué les voy a hablar, y a los que no les digo. Una zona comercial muy popular en Bogotá, que es San Victorino, ¿no? Veía las fotos reales de gente que nos las mandaba al medio, y la verdad es que es, digamos, inquietante. Uno entiende que la gente tiene que salir, uno entiende que la gente quiere, después de un confinamiento tan largo, ponerse en contacto con sus negocios, hacer las compras atrasadas, bueno, todo lo que queramos. Pero las medidas no se pueden relajar de ninguna manera, y en ese contexto yo creo que es muy importante resaltar eso. Si bien las autoridades, pues, más allá de los elementos que condicionan pues su actuar dentro del contexto epidémico, porque ellos lo hacen, liberan, tienen sus datos, yo creo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte, Sí. y bajo esa condición hay que hacerlo. Me estoy Carlos, demorando mucho. Carlos, y lo dicen, no, para complementar, lo dicen ya los intensivistas y los académicos, es decir, si esta reapertura no viene acompañada del cumplimiento estricto de los protocolos y, más importante aún, del cuidado de cada persona, del uso correcto del tapabocas, de la distancia social, esto va a tener pico en octubre, dice un investigador de la Universidad Nacional. Podríamos tener un nuevo pico en octubre. Con toda la gente en la calle y sin las medidas de prevención, podríamos tener un pico en octubre, y eso lo dice, y le digo exactamente el nombre para que no se ponga en palabras de la Unidad de Salud del Tiempo. Lo dice Fernando Galván, vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Alerta que si esto no se cumple, podríamos tener un pico en octubre. Conozco al doctor Galván, conozco obviamente a la gente que trabaja en estas cosas, lo mismo que estamos haciendo una nota en la que, pues desafortunadamente, o mejor, pues para coincidir, el primer pico respiratorio del año lo atenuamos porque estábamos encerrados, entonces la gente no salía y no se contagió. Pero el segundo pico, que empieza ahorita con esta época, con estas temporadas de lluvias, pues naturalmente va a coincidir con la gente en la calle y con la pandemia, y entonces nos toca hablar de eso dentro de un contexto epidémico. Me paso, digamos, a la otra red. Dice Diego Ibarra, estaba en Facebook ahorita hoy para la gente que está en YouTube. Dice, es cierto que la disminución en pruebas realizadas es porque ha bajado la demanda de ellas. Eso dijeron, pero mire que Diego se contesta. Dice, es decir, solo cerco epidemiológico y no búsqueda activa. Saludo para usted, Diego, porque eso es. ¿Dónde está la búsqueda activa? Lual Blogs comunica. Solo comunica bendiciones para que todos en la cuarentena. Gracias. Fernando Narváez. Mire esto. ¿Qué le contestaría a usted, Ronnie? Dice, mi tío falleció el domingo por COVID en la UCI. Mi papá fue a la clínica a mirar la salida del carro fúnebre y se bajó a la entrada del cementerio con los demás tíos. ¿Deberían hacerse la prueba de COVID? A ver, Ronnie. Pues lo primero es aislarse. Si ellos pues creen que están en una situación de riesgo, y esto aplica para este caso puntual y para todas las personas, si ellos creen que estuvieron expuestos a una situación de riesgo voluntariamente y sin que nadie, digamos, se lo pida, ellos deberían aislarse, y después de eso tendrían que esperar a ver si hay alguna manifestación de síntomas, y eventualmente avisar a las autoridades de salud y a su EPS. Pero mientras tanto, la primera recomendación más allá de la prueba es el aislamiento, y eso es un poco el mensaje que se tiene que dar en esta nueva etapa, en esta nueva realidad, y también con la invitación que hacen las autoridades de salud, ¿no? Es decir, lo más importante en ese momento no son las pruebas en el sentido estricto, sino la salud de las personas y el cuidado que podamos tener hacia los otros. Si sé que puedo ser un riesgo y estuve expuesto de alguna manera, pues voy a intentar aislarme y no exponer a los demás. Aquí, ¿Cuánto me pone? ¿Carita feliz o carita triste? No, está bien, pero entonces hay una cosa, porque dice Fernando Narváez que se bajaron
en la acera y guardaron la distancia. Hay una cosa que es interesante, Ronnie, hay un estudio que tengo yo acá, bueno, que tenemos aquí en la unidad, y es que la gente se contagia más, digamos, en los velorios, en las cosas fúnebres, que en contacto con el fallecido. El fallecido ya definitivamente la posibilidad de que contagie es muy bajo. Pero resulta que la gente en su momento van 5, van 10 y allí es donde se contagian. Entonces, Fernando, hay una cosa que es interesante. Si ellos no tienen síntomas, pues obviamente que se mantengan, como dice Ronnie, aislados, usando el tapabocas y demás. Si no tuvieron contacto directo con el fallecido, pues podríamos decir que el riesgo en este momento es bajo y bajo esa condición, pues por ahora, digamos que no hay, digamos, no hay una recomendación de prueba a prueba, no, pero sí sencillamente que hagan seguimiento de los síntomas. Dice Diego Ibarra, ya es normal escuchar que todo el que muere y tenga COVID ha muerto de COVID y no se investiga el desenlace real. Diego, usted podría tener razón, pero no siempre es así, porque justamente por eso es que hay rezago en las muertes, porque se investigan y entonces en ese sentido se confirma. Pueda que de pronto algunos casos hayan pasado porque sí o que todavía estén por averiguarse, pero no son la mayoría, sin embargo su comentario es válido. Diego Alcántara, aquí en España estamos en la segunda ola de contagio. Diego, denos una mano. Díganos cómo es eso. La gente salió, estaban en el verano, uno salía, veía como en esas playas allá, justamente en Valencia, la gente en la calle tranquilamente, porque tuvieron la idea de que abrir el país, acabar con las restricciones, acabar con la cuarentena, era esencialmente acabar con la pandemia. Y entonces ahí están en esa segunda ola, pues que esperamos naturalmente que no los afecte tanto como en la primera vez, pero sin duda es muy, 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 muy grave esto, porque nos puede pasar, nos puede pasar. Y de Colombia nos trasladamos a Paraguay, donde aumentan los casos sobre el coronavirus. Buen día, hola, hola Diego, hola Leti. ¿Cómo está, Carlos? 73 ya son los casos de COVID positivos detectados acá en el departamento de Alto Paraguay después del pasado 18 de agosto, se haya detectado el primer caso. De esta cantidad, Diego, Leti, 69 están en el distrito de Carmelo Peralta, situación que preocupa, comunidad que hace de frontera con la ciudad brasileña de Puerto Murtinho. También se registraron los dos primeros casos en el distrito de Puerto Casado. Y como una noticia positiva, podríamos decirlo, en medio de esta preocupación tremenda, el primer caso que se había dado justamente el pasado 18 de agosto en el distrito de Bahía Negra, ya se reporta como un caso de persona recuperada. Hay que mencionar de que entre ese grupo de 69 que están en el distrito de Carmelo Peralta, muchos corresponden o son obreros que están trabajando en el trazado de la ruta bioceánica. Y se dio un caso muy relativo, muy preocupante en esa situación, Diego y Leti, ya que uno de los obreros que presentaban todos los síntomas del COVID-19 y que se encontraba guardando el resultado del hisopado en el campamento del consorcio que se encuentra a unos 2 kilómetros de la comunidad, cuando llega la prueba, como decía, que dio positivo, personales de Blanco fueron para comunicarlo y tratar de llevarlo al albergue de la comunidad. Sin embargo, la persona en este momento se encuentra desaparecido. Se dio una precipitada fuga, diríamos, ya que de los 700, 800 obreros que están trabajando en el lugar, la mayoría provienen de otras partes del país. Tal es así que se comunicó el caso a la Fiscalía y el fiscal ha dictado una orden de captura de esta persona para ponerlo en un albergue, cosa que hasta el momento no se da, Diego y Leti. Claro, qué notable, sí, y es lo que va a tener que hacer ahora la Fiscalía, increíble, tener que atraparlo como si fuese un delincuente. ¿Y cuánto tiempo se tienen los resultados ahí en la zona, Carlos, desde que te toman la prueba? Y los resultados tardan. Nosotros estamos dando justamente estas estadísticas que nos dieron la 17ª región sanitaria, que es del 1 de septiembre. Ayer justamente no emitieron ningún comunicado
entre ese grupo que estábamos diciendo, 43 personas se encuentran bajo sospecha a la espera de resultados. Hay que mencionar que las pruebas del hisopado son enviadas al laboratorio central de la capital del país, 700, 800 kilómetros, y aquellas personas que sí pueden pagarlo, pueden costearlo por sí mismos, lo realizan en el laboratorio de Loma Plata, distante a 320 kilómetros. Entonces, si en la capital mismo se tarda muchos días para obtener las pruebas, te imaginarás, Diego Leti, lo difícil que se torna acá. Por eso que creemos que los números van a ir aumentando de manera considerable con el transcurrir de los días. Y así nos trasladamos a España, donde empezó la segunda ola de contagios del coronavirus. El virus se ha fortalecido este verano en Europa y hay países como España donde ya se habla sin tapujos de una segunda ola. Si el 1 de julio se registraban 149 positivos diarios, a cierre de agosto son 3.829, 25 veces más. Los medios de comunicación en España hablan de un verano desastroso que ha hecho saltar todas las alarmas. Desescalada demasiado rápida, falta de planificación y aumento significativo de la circulación de ciudadanos y de reuniones de familiares y amigos. Estas son las principales causas que explicarían la peligrosa situación en la que se encuentra en España en estos momentos. La cosa se complica aún más porque los españoles están volviendo ahora de sus vacaciones a sus puestos de trabajo y porque los niños están a punto de retornar al colegio después de medio año. Lo que sucede en este edificio se guarda celosamente. Las cifras de contagios en España han ido en aumento durante semanas y como el Gobierno Autonómico de Madrid no da abasto, decidió contratar a la empresa Quirón para que rastree las cadenas de infección en la capital. Muchos españoles se preguntan por qué no están mejor preparados. Tras el devastador brote del virus en el pasado marzo, el Gobierno Autonómico de Madrid prometió prepararse mejor ante nuevas emergencias, pero la situación ha cambiado poco. Solo 400 de los llamados rastreadores, que son empleados que investigan los contactos de personas infectadas, están trabajando actualmente para la Autoridad Regional de Salud. Nadie quiere comentar oficialmente los problemas. Sin embargo, hablamos por teléfono con un rastreador de contactos que trabaja en un departamento de salud en otra parte de España donde las quejas son similares. Se necesita más gente. Es un tipo de trabajo realmente estresante por la cantidad de trabajo que implica una jornada, ¿no? Hay muchos casos positivos todos los días que nos llegan. Además de las empresas privadas, el Gobierno de Madrid convocó a voluntarios y ha lanzado un llamado en la universidad, pero los pocos estudiantes presentes en el campus durante las vacaciones de verano también buscan explicaciones. Fatal, a mí no me gusta cómo lo han gestionado todo esto. No me gusta es que no está remunerada de ningún tipo y al final hemos visto que si se adjudicaba a una empresa privada sí que se podía remunerar y la verdad es que por un sueldo bastante razonable. Rafael Bengoa entiende las quejas de los estudiantes. Este médico español fue parte de un equipo asesor para el programa de reformas de la salud de Barack Obama. Junto a 19 expertos ha escrito una carta abierta donde critica el manejo de la crisis. Nuevamente se da una transmisión en la comunidad, lo que significa que no solo son brotes locales que puedas controlar, existe propagación. Deben conseguir controlar las cifras antes de abrir las escuelas o animar a la gente a que vuelva a trabajar. Se espera que cuando terminen las vacaciones de verano en septiembre esté lista la aplicación de rastreo. Las primeras pruebas en la isla de La Gomera fueron prometedoras, pero una pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Podrán los españoles enviar a sus hijos a la escuela a partir de esta semana? Madrid se ha convertido en la capital de los contagios y en términos absolutos ha llegado a superar las cifras de la primera ola. El doctor Luis Díaz Izquierdo es un médico de urgencias en el Hospital Severo Ochoa en Madrid. Doctor Izquierdo, está claro que ahora se hacen muchas más pruebas que en marzo y que se detectan a muchos más asintomáticos o a personas con síntomas leves. Aún así, las cifras son alarmantes. ¿Cuál es la situación en estos momentos en los hospitales de Madrid? Buenas tardes a todos. La verdad es que ahora mismo la situación en Madrid respecto a lo que sería a primeros de agosto a la actualidad se ha multiplicado por 10 el número de casos. Hay hospitales grandes como el 12 de octubre y el Gregorio Marañón que han suspendido las cirugías programadas
hospitales también como el de Móstoles, y están restringidas las visitas de los familiares. Ahora mismo, pacientes ingresados en los hospitales de Madrid, teniendo en cuenta lo que son los hospitales públicos y privados, habría 1.839 pacientes, de los cuales 196 estarían en las UCIs. En el servicio, digamos, de los hospitales públicos habría 1.677 y en los privados habría 162. Eso aproximadamente estaríamos en un 10% de la capacidad. Sin embargo, lo que estamos observando día a día es que va aumentando el número de pacientes. Se teme que la cadena de contagios llegue de nuevo a los más mayores, a los más vulnerables a la COVID-19. ¿Están preparados los hospitales de Madrid para el impacto de la segunda ola? Se están haciendo grandes esfuerzos, me consta, se están habilitando nuevas áreas, pero desde luego lo que no estaríamos preparados en absoluto es si el número de casos fuera tan excesivo como nos sucedió durante los meses de marzo y abril. No estaríamos ni muchísimo menos preparados para todo ello, aunque se estén haciendo grandes esfuerzos. ¿Se ha aprovechado entonces el tiempo en estos meses de relativa calma para poder planificar, para prepararse para el otoño? Mira, nosotros creemos que no. La verdad es que echamos mucho de menos, echamos en falta una planificación adecuada, o sobre todo unas estrategias que sean adecuadas, que sean entendibles por todos y que estén coordinadas entre todos los hospitales. Eso sí que lo echamos de menos. ¿Y se ha invertido más en sanidad pública? Pues nosotros la verdad es que en los hospitales tenemos otra realidad. Lo que nosotros vemos en la atención primaria es que está absolutamente sobrepasada, que en absoluto se ha invertido, que de los 10.000 profesionales que estaban prometidos no se llega ni muchísimo menos a ese número, que las consultas están colapsadas, que el número de rastreadores es claramente insuficiente. De hecho, de esos 400, 500 rastreadores que tiene la Comunidad de Madrid, cuando debería haber un rastreador por cada 4.000 o 5.000 habitantes, muchos de este trabajo los están haciendo mis compañeros de atención primaria. Y vemos que no se ha invertido lo suficiente. ¿Qué le pediría usted a las autoridades de su comunidad, la Comunidad de Madrid, a las de su país y especialmente a los ciudadanos? Mira, los ciudadanos, sobre todo, responsabilidad. Todo el mundo conoce las medidas básicas de utilización de mascarillas, de distanciamiento social, de lavado de manos, y otra cosa que yo diría sería buscar información en fuentes fiables. Ya sabemos que hay youtubers, ya sabemos que hay eso que ahora se llaman médicos por la verdad, que a mí me indigna, porque entonces yo sería de los médicos por la mentira. Esos médicos por la verdad serían estos negacionistas que no creen en nada de estas medidas y que los ciudadanos pueden verse muy influidos por ello, ¿no? Con respecto a las autoridades, yo la verdad es que creo que algo muy importante, que es, sobre todo, que los datos sean transparentes y de calidad. Muy importante. Que se diseñen estrategias adecuadas y que se explique bien a la población dichas estrategias, porque muchas veces lo que ven los ciudadanos, fuera de lo que es nuestro contexto de mis compañeros de medicina, de enfermería, en el hospital, etcétera, y es que los ciudadanos ven muchas veces acciones aisladas y que no se entienden. Por eso es necesario docencia, digamos, pedagogía, publicidad y estrategias para anticiparnos a esta situación, porque por algún motivo parece que vamos a remolque del virus y no somos proactivos para ir por delante. Muchas gracias, doctor Díaz Izquierdo, desde Madrid. Muchas gracias a todos por su interés. Al grave problema sanitario que sufre España se une el económico. Uno de los sectores más afectados por la pandemia a nivel global es el turismo y precisamente este ramo es uno de los pilares de la economía española. Muchos empleados temen por sus puestos de trabajo, los empresarios por su subsistencia. El coronavirus sigue dominando la vida diaria de los españoles. También la de Tomeu Llaner Anglada. Su hotel de Menorca recibe pocos huéspedes. Un placer para los que disfrutan de la exclusividad y un problema económico para el empresario. Bueno, las cifras están demostrando todavía a día de hoy más cancelaciones que nuevas reservas. Los datos para julio son malos y en agosto estamos un poquito todavía a la expectativa. El hotel ofrece alojamiento para 900 personas, aunque en estos momentos apenas hay 100. Los que viajan a Menorca buscan otro tipo de alojamiento, algo individual que les haga sentir seguros.
A menos de 1 kilómetro de allí, Alex González nos muestra sus 124 casas y apartamentos situados en una residencia vacacional. No están ocupados ahora mismo, pero pronto lo estarán. El mes de julio estaremos entre el 70 y el 80%, y luego ya en agosto sí que vamos a alcanzar el 80-85% y quién sabe si tal vez llegaremos al hito del 90%. Los turistas desean evitar las masas. Los hoteleros lo saben e intentan hacer todo lo que está en su mano para transmitirles seguridad. En Jerez de la Frontera, en la Costa de la Luz, José Ayub promociona su producto, un amplificador de la señal Wi-Fi. Nosotros lo que hemos creado es una tecnología que se llama Location Analytics y permite generar, a través de esa señal Wi-Fi, una analítica para entender cuántas personas hay en un sitio, si se supera un aforo y si esas personas están mucho tiempo, poco tiempo, etcétera. No solo los hoteles usan ya la tecnología de la compañía sevillana, también las piscinas y hasta las playas. ¿A qué horas se concentran las personas? Yo diría que las últimas 4 o 6 semanas es cuando realmente la demanda ha crecido muchísimo, porque las empresas se han dado cuenta que se tenían que preparar para la nueva normalidad. A algunos les transmite seguridad. Aún así, muchos turistas europeos siguen sin querer venir. En la playa prácticamente solo hay españoles. Salvador León dice que en la Costa del Sol también. Tiene un restaurante en la playa de Torremolinos desde hace 47 años y nunca antes había visto tan pocos turistas alemanes y británicos. Porque aquí hay muchos extranjeros con vivienda de todos los países y eso es lo que tenemos, un poquito. Ahora tenemos como un 5% de extranjeros. La temporada alta vacacional finalizará en octubre, pero una cosa está clara. Pese a las ayudas y créditos europeos multimillonarios, muchas empresas no sobrevivirán y muchos españoles perderán su empleo. La salud de una economía depende en gran parte de su diversificación y es precisamente la excesiva dependencia del sector del turismo lo que está poniendo en jaque al crecimiento español. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, ¿qué nos dicen las cifras en España? Hola Cristina, ¿cómo estás? Pues la situación en España es crítica. El sector turismo es el que más aporta a la riqueza española y ahora mismo está sobreviviendo básicamente gracias a los turistas nacionales. En el mes de julio la tasa de desempleo mejoró ligeramente, pero ante la aparición de rebrotes y las nuevas restricciones para los viajes, como las que, por ejemplo, se endurecerán a partir del mes de octubre entre Alemania y España, pues el sector turístico da la temporada de verano básicamente por muerta. Y en Estados Unidos el coronavirus está generando muchos estragos, esto trae muchos problemas, también una situación muy devastadora, así que pasamos al informe. Tomás Gomol. Y así llegamos al final de Panorama Global, nos reencontramos mañana, muchas gracias a todos.